Amén. Gracias a Dios porque podemos levantar nuestras voces, aunque tal vez un poco roncas por los diferentes cambios de temperaturas. La semana pasada había muchísima nieve, hoy tenemos sol, vemos que se está derritiendo la nieve, pero en toda temporada podemos bendecir el nombre de nuestro Dios. ¿Quién necesita más de Dios esta mañana? Todos, ¿verdad? Espero que todos necesitemos. Nunca es suficiente buscar a Dios. Buenos días a todos los que nos acompañan. Es un gozo poder verlos aquí nuevamente. Los que están aquí en el santuario, los que nos acompañan a través de las redes sociales, todos sean bienvenidos aquí al santuario donde podemos alabar a Dios libremente, sin ningún temor, sin ningún miedo, porque Dios es nuestro alto refugio, nuestra fortaleza, quien nos protege de cualquier cosa, aún de la muerte, porque todos la vamos a experimentar, al menos que regrese antes, ¿no? Pero sabemos que tenemos vida más allá de este mundo. Es una bendición estar aquí con ustedes como cada semana. Este domingo continuamos nuestra serie en Hechos y hoy vamos a hablar de las características de una iglesia saludable. Lo que espero que podamos llevarnos el día de hoy de este mensaje es que una iglesia saludable tiene hambre de la palabra de Dios. Una iglesia saludable se alimenta de la palabra de Dios, disfruta del compañerismo y busca a Dios a través de la oración. Entonces, esa es la clave para tener una iglesia saludable. Suena muy sencillo, pero sabemos que es muy, muy difícil. El doctor Lucas nos da ciertas características de lo que podemos ver en una iglesia saludable. Así que, por favor, abran sus Biblias a Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, y les pido que se pongan de pie. Yo sé que se acaban de sentar en honor de la lectura de la palabra de Dios. Dice así Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuamente unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta es la palabra de Dios. Bendito el Señor por su palabra. Pueden tomar su lugar. Déjenme orar para que sea Dios el que nos ministre, para que sea Dios y no mis muchas palabrerías, y que no me tome demasiado tiempo, sino el tiempo que Dios quiere que escuchemos de Él. Padre Celestial, gracias porque aunque venimos de diferentes países con muchísimas personalidades, caracteres, Señor, eres el mismo Dios, de aquí, de Israel, de China, de Rusia, de Chile, de Paraguay, de Venezuela, de todos los países. Solamente hay un Dios. Y Padre, sabemos que tenemos diferencias, pero en ti, Señor, nos has llamado a ser una nueva ciudad, una nueva nación, Señor. Así que venimos delante de ti pidiendo, Señor, buscando ser una iglesia saludable. Sabemos que pues para eso hay muchas cosas que necesitas cambiar en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque pues nos queremos poner a nosotros primero, nuestras preferencias, pero Padre, pedimos que nos presentamos como sacrificio vivo y que tú, Señor, hables a cada uno de nosotros a la palabra que necesitamos para el día de hoy, para esta semana, para no solamente escucharla, sino llevarla a cabo. Y si hay cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, Señor, que tú nos lo hagas muy obvio y que los podamos aplicar a nuestra vida. Te lo pedimos y te damos toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en la iglesia primitiva lo primero que vemos es que había un compromiso por parte de los creyentes de buscar las cosas espirituales. Lucas dice que ellos continuamente se esforzaban. Una iglesia saludable no pasa por accidente. Yo sé que hay personas que a veces conocemos que no hacen nada de ejercicio, no cuidan su alimentación y están en forma. Yo las envidio, honestamente. Pero no pasa eso con nosotros, con la mayoría de nosotros. Eso es una anomalía. Las iglesias saludables se esfuerzan en buscar a Dios, se ejercitan en las cosas que a Dios le agradan, buscan a Dios más de lo que buscan al mundo o
su celular. Normalmente dejo mi celular allá. Hermanos, pero este celular, este aparato aquí, hay estudios que se han hecho y la mayoría de nosotros vemos el celular, tocamos el celular más de 200 veces al día. Algunos estudios dicen que 300 veces este aparatito. Eso significa que cada 5 minutos, ahí vamos, lo andamos buscando, el celular. No podemos vivir sin él. De hecho, si salimos sin el celular, a veces nos sentimos como que hasta descuidados, como que nos falta algo. Nos entra un poco de ansiedad. No nos pasa lo mismo cuando olvidamos la Biblia, ¿verdad? Yo me incluyo ahí. Bueno, no podemos vivir sin el celular, lo hacemos sin esfuerzo, lo buscamos. Es nuestro ámbito. Y nuestros hábitos nos forman, nos educan, nos instruyen, nos disipulan, ya sea para bien o para mal. Cuando te estés preguntando por qué no maduras en tu fe, por qué no ves crecimiento espiritual que tal vez ves en otro hermano, o por qué no hay fruto en tu vida, tal vez si buscáramos a Dios con la frecuencia que lo hacemos con el celular, nuestra vida espiritual sería un poco diferente. Esperamos que mucho mejor. Pero bueno, regresando al tema de la iglesia saludable, lo primero que quiero que veamos hoy es que una iglesia saludable se alimenta de la palabra de Dios. Si ustedes van a una nutrióloga, lo primero que ellos notan es la dieta. Es lo primero que observan. Dicen, oye, ¿qué comes? Las calorías y los carbohidratos. Para poder tener una vida saludable es necesario empezar con lo que ingerimos, espiritualmente hablando. Pero ¿qué es lo que debemos ingerir? ¿O cómo yo puedo vivir una vida saludable? Yo sé que si como muchos dulces, pues voy a tener dientes con caries y todo eso, ¿no? Pero ¿cómo me puedo alimentar espiritualmente? ¿Cómo puedo tener una vida saludable? Bueno, el Salmo 119 dice lo siguiente. Tiene la respuesta para nosotros. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos, o sea, de tu palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra, la Biblia, las escrituras, lo que tenía en ese momento, los rollos. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La base de una iglesia saludable o de una vida espiritual saludable, individualmente hablando, es nuestra alimentación de la palabra de Dios. Lucas dice que la iglesia se esforzaba en la enseñanza de los apóstoles. Y viendo el capítulo 2, esta enseñanza de los apóstoles era del Antiguo Testamento. Pedro está enseñando de Joel, de los Salmos. Entonces, cuando dice la enseñanza de los apóstoles, no era tanto de algo privado, sino de la Escritura misma, como nosotros nos alimentamos de la Biblia. Ellos la escudriñaban juntos. Nosotros podemos proponernos hacer lo mismo. Si no sabes dónde empezar a leer la Biblia, empieza con el Evangelio de Juan. Ese es uno de los que más recomendamos porque es fácil de digerir. Cuando yo llegué a conocer a Cristo, yo empecé desde Génesis y estaba un poco confundido porque no entendía. Digo, pues aquí hay muchas guerras, muchas cosas, pero bueno, el Evangelio de Juan es un buen lugar para empezar. Pero también están los Proverbios, hay 31 de ellos. Puedes leer uno por día y si se te olvida o no lo haces, puedes seguir con el día que es del mes. O un salmo también. Puedes venir también a la escuela dominical. Recuerden que tenemos la escuela dominical a las 10:30 cada domingo. Y en ella podemos estudiar lo que dice la palabra de Dios y también responder nuestras preguntas. Tal vez pienses que si eres joven, que la Biblia es un libro anticuado, que funcionó tal vez para nuestros padres, para nuestros abuelos o en otra época. Pero la realidad es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es similar a un manual de instrucciones. Cuando tú vas a IKEA o cuando vas y compras un aparato o un mueble y lo vas a armar, pues vas al manual. Pero la Escritura es mucho más que un simple manual que nos enseña cómo armar o reparar algo. La Biblia es viva y eficaz. Mira lo que Pablo le dice al pastor joven Timoteo cuando está pastoreando allí en Éfeso, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces tal vez dices, no, pues funcionó para otro tiempo, funcionó para mis padres, pero la realidad es que la Biblia habla para cada aspecto de nuestra vida, si vamos a ella con humildad. ¿Cómo puedo ser un buen esposo o buena esposa? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a la Biblia. En Efesios 5, 25 y 28 dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Un amor sacrificial. ¿Cómo debo amar a mi esposa? Llego y no están limpios los platos o la casa. Bueno, pues yo la ayudo, yo la amo a través del servicio. Ayudarle. Y no soy perfecto, no, estoy siendo un poco, me está convenciendo el Espíritu Santo de que no todo el tiempo hago eso, ¿no? Pero es una forma de amar. Dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Y obviamente en Efesios el apóstol Pablo también ama para las mujeres de que deben respetar a sus esposos. Pero bueno, dices, bueno, ¿cómo debo corregir a mi hijo? Bueno, la Escritura también habla de la disciplina. En Proverbios dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Esto lo vemos en Proverbios 13, 24. Pero noten, me gusta esta traducción porque dice, lo disciplina con diligencia. Cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos, los que tenemos hijos, hagámoslo en amor, no en tu enojo, porque en tu enojo tal vez se te puede pasar la mano. Así que disciplina a tu hijo en amor y explícale por qué lo estás haciendo. Y hazlo desde temprana edad, porque ya cuando crecen es más difícil, ¿verdad? Es mucho más difícil. Nosotros somos testigos de eso, los que tenemos más edad. Pero bueno, ¿cómo debo tratar a mis padres? Yo soy un hijo, todos aquí somos hijos, al menos que sean Adán o Eva. Pero todos aquí somos hijos, tenemos padres. El apóstol Pablo responde esa pregunta en Efesios 6, versículos 1 al 3. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Tal vez tus padres te dicen, no uses el celular, por favor, ponlo a un lado. No uses ese iPad, la computadora, hoy no lo vas a hacer. ¿Que por qué? No, honra a tu padre, obedécela. Si eres joven, obedécelo. Si somos adultos, honrémoslos. ¿Por qué honremos y no obedecer? Bueno, porque si somos honestos, desgraciadamente no todos tuvimos padres que fueron buenos ejemplos. No todos los que los padres tal vez nos instruyeron, pues nos dijeron a tomar una buena decisión. Entonces, pero sí los podemos honrar. Decir, Padre, yo te amo, yo conozco tu lugar, pero lo que me estás pidiendo va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos también tener sabiduría. Pero si tú estás joven y tu padre te está diciendo algo que pues te va a edificar, obedécelo, por favor. Pero bueno, en el contexto de trabajo, ¿cómo debo de trabajar? ¿Cuál debe ser mi actitud en el trabajo? En Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En otro texto dice que lo hagamos no solamente cuando nos está viendo el patrón o el jefe, sino cuando no hay nadie. Eso se llama integridad. Cada cosa que tú hagas, hazlo de corazón como si lo estuvieras haciendo para Dios. No importa cuál sea tu trabajo. Hazlo para el Señor. Miren, yo antes de estar acá, yo sabía que iba a estar un tiempo fuera del ministerio, aunque pude tomar algo pronto, pero yo quería orar, yo quería buscar a Dios y estar convencido que el Señor me estaba llamando a un lugar donde pues podía ser de bendición. Y estaba trabajando en una bodega y cuando llegué ahí no podía cargar las cajas y veía que los demás pues hacían trampa o los dejaban caer. Y bueno, soy creyente, ¿no? Y pues yo dije, Señor, tengo que proponerme desde el primer día que lo voy a hacer para ti. Esta caja que está bien pesada y no la puedo levantar, la voy a levantar y le voy a tratar con cuidado, porque no es para ese hombre, para mi jefe, sino para ti. Así que hermanos, cualquier trabajo que hagamos, ya sea cortar el pasto, quitar la nieve, hagámoslo con integridad, porque Dios nos está viendo.
Entonces la palabra de Dios es útil, es eficaz y para cualquier área de nuestra vida. Podríamos seguir con ejemplos, con la tecnología, con todo lo demás, que a veces las personas dicen, bueno, no habla de eso. De hecho, literalmente no. Pero hay principios que podemos aplicar para cada área de nuestra vida si dejamos que nos instruya. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para cualquier situación. Una iglesia saludable constantemente va a las Escrituras, no a lo que dice el pastor, no a lo que dice un líder, sino a lo que dice la palabra de Dios, porque a través de ella vamos a filtrar lo que dice el pastor, el líder de alabanza y cualquier otra persona a través de la Biblia, no a través de mi experiencia, sino a través de lo que dice ellos. Los hábitos que tenemos, hermanos, pero los hábitos que tenemos, las novelas, los shows, las series, el noticiero que vemos, todas estas cosas nos están formando, nos están educando, nos están hasta cierto punto discipulando. La Escritura nos revela el carácter y la naturaleza del Padre que ilumina nuestro camino para no andar en la oscuridad. No dejes que el mundo te transforme, sino déjate ser moldeado por el Espíritu Santo. En Romanos 12:2 dice que la Biblia transforma nuestra mente, nuestro entendimiento de cómo vivir en este mundo. La palabra de Dios tiene ese poder. Por tanto, hagamos el compromiso que Pedro nos indica en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, crezcan en la gracia, demostrándonos gracia unos a otros y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo podemos conocer como Salvador, gloria a Dios, porque Él murió en la cruz en nuestro lugar, pero también como Señor. Él quiere que lo obedezcamos. Él quiere santidad en nuestras vidas, que nos apartemos del mal. Si quieres crecer en tu fe, necesitas alimentarte de las Sagradas Escrituras. Tenerlas siempre presentes como lo haces con tu celular. Memoriza pasajes bíblicos para cuando estés pasando por la prueba, los puedas tener disponibles en tu mente. Así como el Señor Jesucristo, cuando fue llevado a ser tentado, Él no sé si tenía ahí los rollos, pero es probablemente que no los tenía, pero tenía la Escritura en su corazón y a través de ese conocimiento de que estaba ahí guardada, Él pudo combatir los ataques del enemigo. Y si tenemos algún pensamiento, según Corintios capítulo 10, versículo 5, dice que podemos llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniéndolo en obediencia a Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Bueno, entonces la primera característica de una iglesia saludable es que se alimenta, tiene una sana alimentación de la palabra de Dios. La segunda es que una iglesia saludable ejercita la unidad, y esto es ahí donde a veces flaqueamos. El segundo pilar del compromiso en la iglesia es la comunión. La palabra en griego que Lucas usa es koinonia. Dios nos ha llamado a tener relaciones sanas unos con otros. Como leía la hermana Elizabeth, yo no puedo decir que amo a Dios y no preocuparme por los demás. Eso es una incongruencia, eso no es fe, eso no es posible. Muchas personas que van al gimnasio trabajan su cuerpo, pero hay un área que a veces descuidan, que muchos descuidan, si lo has notado, y ustedes pueden ser testigos de esto. Y esa área es las piernas. A veces están bien anchos de acá como yo, y las piernas las tienen, como dicen, de popote. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, porque es incómodo trabajar las piernas, porque duele, y porque piensan que debido a que las usan todo el día, que caminan y que van de aquí para allá, que las piernas realmente no necesitan ser ejercitadas. Lo mismo sucede con la unidad en la iglesia, hermanos. El estar juntos en el mismo lugar no necesariamente significa que hay unidad. Podemos estar aquí y tener pensamientos muy diferentes. Hay diferentes personalidades, culturas y temperamentos. Algunos son muy carismáticos, otros como yo tenemos una cara bien seria, ¿no? Aunque no lo somos si nos conocen. Pero bueno, el otro día el hermano Alex estaba hablando de un trabajo que estaba haciendo con una piocha. Y yo humildemente le pregunté que qué significaba eso, porque no es una palabra muy común donde yo vengo de México. Entonces ya él me explicó que era un pico. Entonces, aunque hablamos el mismo idioma, hay diferencias tanto en el idioma como en la cultura, pero no deben ser cosas que nos dividan, sino como en esa ocasión es una oportunidad de aprender una palabra nueva. Algunos hermanos aquí en la congregación
son muy directos. Tal vez yo lo sea también, no lo sé. Y decimos las cosas como las dirían como en su país o como fueron criados, como fueron educados. Esto puede causar problemas o malentendidos a veces. Queremos crecer, pero no queremos ser ofendidos. Amén. Es difícil, ¿no? Pero para crecer a veces Dios tiene que podarnos. Y eso lo hace al pasar tiempo unos con otros. Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se afila, y un hombre aguza afila a otro hombre. Para poder ser afilados, para poder crecer, es necesario a veces raspar dos objetos. A veces raspar con los hermanos. De por sí a veces es doloroso. No dejemos que nuestra personalidad lo haga más incómodo de lo que a veces es. Al interactuar unos con otros es normal que tengamos diferencias. Venimos de diferentes países, tenemos diferentes niveles de educación, diferentes trabajos, pero tenemos el mismo Dios que nos llamó a la unidad. Tenía un profesor que decía siempre, estaba dando una clase de los pacificadores, decía: donde estén 2 o 3 reunidos, habrá problemas, habrá conflictos, porque habrá más de una opinión. Pero yo creo que es mejor decir que donde están los 3 reunidos, habrá oportunidades de crecer, de edificarnos unos a otros. Y esto lo vemos en el capítulo 7 de Hechos, donde surge una necesidad, se está dando de comer a las viudas y algunas están siendo pasadas por alto. La iglesia trae esto delante de los apóstoles y los apóstoles ven esta situación y dicen: bueno, pues nosotros no podemos dejar de enseñar, pero también la ven como una oportunidad de crecer. Y ese día Dios levanta 7 varones llenos del Espíritu Santo que estaban sentados. Entonces, hermanos, sí va a haber diferencias, pero esos conflictos veámoslos como una oportunidad de crecer, ya sea personalmente o como iglesia. Cuando estemos pasando tiempo juntos, que las diferencias que tengamos sean una oportunidad de darle la gloria a Dios. Ya sea que como decimos las cosas o como las recibimos, la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a cómo debemos tratarnos unos a otros. Hay bastantes pasajes que tengo ahí, entonces no los voy a leer todos, pero la Biblia nos llama a que seamos afectuosos unos con otros. Eso lo vemos en Romanos 10, Romanos 15:14, que es el segundo que está en la pantalla, pero está mal en la pantalla, pero dice amonestarnos los unos a los otros. Hay veces donde vamos a tener que llevarnos la atención: oye, hermano, eso no está bien aquí. Por favor, pues cambie su actitud, diga, no puede andar haciendo eso aquí. 1 Corintios 12:25 dice que tengamos el cuidado, nos cuidemos unos por otros. Si alguien tiene una necesidad, si alguien está enfermo, oye, yo voy a la farmacia por tus medicamentos. En Gálatas 5:13 dice que debemos servirnos los unos a otros. Gálatas 6:2 dice: lleven las cargas los unos de los otros. Efesios 4:2 nos llama a la humildad y mansedumbre, a practicar eso unos con otros, soportándonos unos a otros. Efesios 4:32 dice: sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose a sí mismos unos a otros. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Filipenses 2:3 dice: considere al otro más importante que a sí mismo. Colosenses 3:9 dice: dejen de mentirse los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 4:18 dice: confórtense unos a otros. Hebreos 10:24, consideremos cómo estimularlos, cómo animarnos al amor y a las buenas obras unos a otros. Santiago 4:11 dice: no hablen mal los unos de los otros. En Santiago 5:9 dice: no se quejen unos a otros. En 5:16 dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. En fin, la Biblia tiene mucho que decir en cómo debemos relacionarnos unos a otros, de cómo debe ser nuestra comunión, de cómo debe ser cuando nos reunimos juntos aquí los domingos. Me gusta lo que dice Pedro en 1 Pedro 5:5, dice: revístanse de humildad en su trato mutuo. Tratémonos con humildad los unos a los otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y 1 Juan 4:12,
otra vez un mandamiento, que nos amemos unos a otros. Hay muchos más versículos, creo que hay 75 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de nuestro trato, de cómo debemos tratarnos cuando nos reunimos en la iglesia. Pero bueno, la siguiente característica de una iglesia saludable es que una iglesia saludable es hospitalaria. La iglesia va más allá de estas 4 paredes, lo hemos mencionado varias veces. La iglesia primitiva tenía reuniones en casas. Ellos abrían las puertas de sus hogares para tener servicios como nosotros los tenemos aquí los domingos. A través de la historia, y especialmente donde la iglesia es perseguida, no se reúnen en un templo, sino que se reúnen a escondidas en las casas de los hermanos y a veces hasta en túneles, por el peligro que hay. Yo estaba en una parte de Puebla donde la iglesia se reunía a las 8:30. Si ustedes se les hace temprano o tarde, ellos se reunían a las 8:30 de la mañana. Le digo, oye, ¿por qué se reúnen tan temprano, hermanos? Me cuesta levantarme a esa hora. Dice, porque antes había persecución. Antes era a las 4:30 de la mañana y nos reuníamos en secreto porque podían venir y apedrearnos. Entonces, la iglesia a través del tiempo se ha reunido en las casas. Actualmente, pues, normalmente nos reunimos el domingo aquí en el santuario, pero hay movimientos de que la iglesia regrese a las reuniones en las casas, pero no ha tomado mucho éxito. Lucas dice que la primera iglesia se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles, la comunión y al partimiento de pan. Podemos pensar que con esto del partimiento de pan, que solo está hablando de la Santa Cena, pero realmente está hablando mucho más que solamente la Santa Cena. Cuando leemos la Biblia, no podemos quitar la cultura en la cual fue escrita. La cultura hebrea era muy hospitalaria, cultura judía. La hospitalidad es algo que para algunos lo hacen sin esfuerzo, y para otros pues queremos que la casa esté brillosa, que todo esté en su lugar, y pasamos horas arreglándolo. Y yo digo, no, mi esposa le dijo que así está bien, no importa, somos amigos, somos hermanos, tal vez nos pueden ayudar, ¿no? Pero para algunos es muy fácil ser hospitalarios, para otros pues nos cuesta. No se trata solo de tener un buen tiempo aquí en la iglesia, sino de caminar juntos, fuera de la iglesia también. No nos olvidemos de abrir las puertas de nuestras casas. Sabemos que por lo menos, en México tenemos este dicho, mi casa es tu casa. No sé cómo lo digan los diferentes países de aquí representados, pero mira lo que dice el autor de Hebreos en cuanto a la hospitalidad. Hebreos 13, versículo 2, dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Obviamente debemos ser sabios a quién abrimos las puertas de nuestra casa, pero no dejes que eso, ser sabio, pues te prive de abrir las puertas de la casa a los hermanos en la comunidad. Al caminar juntos, vemos cómo podemos conocernos unos a otros y también cómo conocer las necesidades de los hermanos, que tal vez aquí en la iglesia no se preste mucho a eso. Lucas dice que la iglesia tenía generosidad radical. Dice así en el versículo 45 del capítulo 2 que leímos. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces mostraban hospitalidad, pero también al conocerse unos a otros, al conocer las necesidades de los hermanos, ellos tenían una generosidad radical. Ahora, ¿todos entienden qué es lo que quiero decir con generoso? Generoso quiere decir una persona dadivosa, que le gusta, pues si alguien tiene una necesidad, hermano, aquí está, mis recursos son para el Señor. Dios no nos llamó a ser generosos solo con los hermanos de la iglesia, sino con cualquier persona que lleguemos a conocer, sea creyente o no sea creyente. Y el perfecto ejemplo de esto lo vemos en Mateo 25. Y aquí vemos, yo iba a decir a 2 tipos de creyentes, pero solamente hay un tipo de creyentes. Y eso lo vemos en Mateo 25, 34 al 40, dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron,
Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces, Dios nos ha llamado a compartir los recursos, así como la iglesia primitiva lo hacía. Debemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos donde quiera que Dios nos ha puesto. Ser luz y sal a la cual fuimos llamados a ser. Por último, hermanos, una iglesia saludable también persevera en la oración. Y es muy importante, yo creo que es la clave de una iglesia saludable. Bueno, todas esas 4 cosas son muy importantes. Pero una de las características de la iglesia primitiva, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Hechos, es que se encuentra orando. Perseveraban en la oración. De hecho, se menciona como 40 veces de que están orando. Ellos oraban formalmente, tenían un servicio de oración como también en las casas. Oraban al imponer manos, como también al comisionar a los líderes que iban a mandar al campo misionero. Oraban por los enfermos y afligidos. Oraban antes de predicar, oraban antes de buscar dónde ministrar, como antes de comer. Oraban en los hogares como también al ir por el camino. La oración era muy importante en sus vidas. La oración era como el aire que respiramos para la iglesia primitiva. Tal vez te preguntes, ¿por qué tu vida de oración no es la que quieres que sea o no es como la que tenía la iglesia primitiva? Tal vez sientas que cuando oras solo estás diciendo palabras al vacío, como que solamente estás hablando y como que nadie te escucha. Tal vez piensas que Dios escucha más a los líderes o al pastor porque piensas que ellos están más cerca de Dios. La realidad, hermanos, es que Dios escucha todas nuestras oraciones, no importa quién esté orando. Él prometió escucharlas y Cristo pagó el precio más alto, más grande, para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre a cualquier hora o en cualquier lugar. Hermanos, la oración no es tanto en decir palabras elocuentes, sino a quién las estamos diciendo. Dios nos escucha, no la estamos diciendo al vacío. La oración es una conversación con nuestro Padre Celestial. Es una forma de comunicarnos con Dios y de escuchar lo que Dios quiere de nosotros, porque es de 2 formas, es una comunicación. Me gusta la definición que John MacArthur, cuando estaba vivo, le dio a la oración. Dice: la oración es un intento, no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y a su gloria. Entonces, a través de la oración también somos formados más a Cristo. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, ¿cuándo debemos de orar? Dice: oren sin cesar, en todo tiempo, en todo lugar. No solamente cuando algo mal pase, sino en todo tiempo, en todo lugar. Y como dije, la oración no es tanto en la elocuencia que tengas, las palabras que dices al Señor, porque vemos un hermano que ora muy bonito y dice: yo no voy a orar porque me da vergüenza. No se trata de las palabras, sino al Dios que te está escuchando, que escucha a todas las personas. Arrodíllate delante de Dios, pide la ayuda, dale gracias, pide por los demás, pide por los líderes de este país, por la vida de los bebés que aún no han nacido, por la vida de los inmigrantes, como por los agentes que están llevando a cabo operaciones, por los policías, como por las personas que cometen crímenes. Que podamos vivir en paz y tratar a los demás con el valor que se merecen y que nos traten a nosotros con respeto y dignidad. Pide por tus hijos, por tus padres, por tus vecinos. Pide por la paz a nivel mundial. Pide por los hermanos que están pasando persecución y tal vez no lleguen a este fin de mes, que se mantengan fieles hasta el fin. Por los misioneros.
Pide para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Pide que Cristo regrese, porque lo necesitamos. Necesitamos de Dios. Necesitamos que Él regrese, que traiga su reino, porque hay mucha injusticia aquí y en todas partes. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este mensaje, hermanos? Bueno, si queremos ser una iglesia saludable, si queremos estar en forma espiritual, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Esto lo hacemos cada domingo cuando venimos aquí y escuchamos un sermón o la adoración a través de los cantos. Pero hermanos, así como ustedes no solamente comen el domingo, la alimentación de la palabra de Dios es diaria. Ponte la meta de leer toda la Biblia este año, o por lo menos de leer un evangelio, los evangelios varias veces, o lee por lo menos un capítulo al día. Pero no solo leas la palabra de Dios, pídele a Dios en oración que te muestre qué es lo que Él quiere de tu vida con lo que has leído, que te transforme. Otra de las cosas que la iglesia practicaba era la comunión y la hospitalidad. Hermanos, este año estamos planeando diferentes oportunidades donde vamos a tener la oportunidad de disfrutar tiempo juntos. Pero no solamente es pasar tiempo juntos y disfrutar tacos o arepas o sándwiches o lo que traigamos, sino de ser intencionales con nuestro tiempo. Si viene un hermano, oye hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo dar por ti? ¿Cómo está tu familia? ¿Ya conocen de Cristo? O decirle, hey, no te hemos visto, te amamos, esperamos verte más seguido. No condenarlo con nuestras actitudes. Pero abran también las puertas de sus casas, en el cumpleaños, en los aniversarios, en las graduaciones, en las fiestas que ustedes tengan, invítense unos a otros. Hagamos vida juntos, no solo acá, sino en la comunidad donde vivimos y también con nuestros vecinos, con las personas que viven alrededor de nosotros. Seamos generosos, dadivosos con los recursos que Dios nos ha confiado. Recuerden que realmente no son nuestros. Cuenta la historia de un granjero que tenía una vaca y sabía que estaba preñada y que le iban a hacer por lo menos una cría. Entonces es un creyente y cuando nace son gemelos, hay 2 crías. Y le dice, esposa, dice, oye, pues una de ellas, la mitad de las ganancias, cuando las vendamos, la vamos a dar al Señor. Y la esposa, qué bueno, qué esposo tan piadoso y cuánto amas al Señor. Pero pasa un tiempo y después viene el esposo, el granjero, bien triste. Dice, esposa, ¿qué crees? Dice, ¿qué te pasa, esposo? Te ves muy cabizbajo. Dice, la vaca del Señor, el becerro, se murió. Y dice, bueno, pues ¿cuándo dedicamos? Cierto, no me acuerdo que hayamos dedicado eso. No, dice, yo me acuerdo muy bien. La del Señor fue la que se murió. Hermanos, que no pase eso con nuestros bolsillos. Que lo que hemos dedicado al Señor, lo cumplamos. Siempre el tiempo con Dios es el que sufre más. No solamente en cuanto al dinero, pero priorizamos a veces más las cosas de este mundo. Pero bueno, por último los quiero retar a que asistan a nuestras reuniones de oración. Por favor, comprométanse a hacer la oración una prioridad en sus vidas. Tal vez no puedas venir cada reunión, cada jueves, pero por lo menos comprométete a venir una vez al mes. Empieza con una vez y tal vez el Señor te va a ir moviendo y vas a venir todos los jueves. Yo lo que estoy pidiendo es que busques a Dios en oración. Y si no puedes venir por tu trabajo o porque sale un inconveniente, ora desde tu trabajo o desde tu casa. Pero busca a Dios en oración. Solamente Él puede darte la paz a través de su palabra, pero también de buscarlo, de comunicarte con Dios. Búscalo en la oración. Entonces, o no dejes que dices, no vengo, es que tengo pena, no sé orar, no sé cómo orar, o tengo miedo de orar. No dejes que eso te prive. No hagas de eso una excusa. No te vamos a juzgar. Y si alguien te juzga por cómo oras, por favor, házmelo saber y vamos a tratar con eso. Y eso va para cualquier ministerio, hermanos, que estamos desarrollando acá.
No estamos para ser soberbios con el entendimiento, conocimiento que Dios nos ha dado. Estamos aquí para servirles. Cristo, la última noche, antes de ir a la cruz, en los últimos tiempos, Él toma la toalla y hace el trabajo de un esclavo. Él se humilla. Hermanos, estamos aquí para servirlos humildemente. Y si yo algún día les falto el respeto, háganmelo saber. Yo también caigo corto de la gloria del Señor. Yo no estoy exento de eso. Hermanos, cuando nosotros trabajamos, está este dicho en inglés. Lo voy a decir en inglés primero porque tiene más sentido. En español no tiene tanto. Pero dice, when we work, we work. When we pray, God works. Cuando trabajamos nosotros, cuando lo hacemos con nuestras fuerzas, nosotros somos los que estamos trabajando. En vano a veces. Dice, pero cuando oramos, Dios hace la obra. Entonces que oremos, que lo busquemos a Dios a través de la oración. No sé si tomaron un folleto ahí, pero había uno allá atrás donde habla la oración y ayuno. Como iglesia estamos pidiendo de que ayunen si pueden y si no les afecta en su salud, del lunes en la noche hasta martes en la noche. Así que si no tienen el folleto, pídanlo allá atrás o tómenlo de allá atrás y oremos, hermanos. Busquemos a Dios en oración. Hagamos ese compromiso a buscarlo a través de la lectura de la palabra de Dios en nuestras casas, a través de la oración y a través de la comunión. Oremos. Padre Celestial, somos tu pueblo, Señor. Sabemos que a veces tenemos diferencias por nuestro temperamento, aún por simple hecho de, aunque hablamos el mismo idioma, tenemos diferentes culturas, diferentes formas de cómo hacer las cosas, Señor. Así que pues en esta tarde te doy gracias porque tenemos un mismo Dios, no hay otro. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Así que pido que como hermanos nos estemos alimentando de tu palabra, Señor. Que te busquemos para que tú nos moldees a través de tu palabra. Que te busquemos también a través de la comunión, de hacer vida juntos unos con otros aquí, Señor, y allá donde tú nos mandes, a donde vivimos, donde hacemos vida cada día. Pero también, Padre, te queremos pedir que te busquemos en oración, Señor. Que te busquemos, que nos arrodillemos, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos escuchar de ti, Señor, de que cambies nuestra mente, de que cambies nuestra forma de pensar, de que cambies nuestro corazón para que nos enfoquemos en las cosas que te den honra y gloria y también en apoyar a los demás que te necesitan y que aún no te conocen. Señor, estamos aquí, somos tu pueblo. Bendícete, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.